tomando en cuenta que estoy transmitiendo desde una página que es la de Northern Society, sobre derecho internacional. Les voy a comentar algo que vaya relacionado a ello, como es el derecho penal internacional, derecho penal que es la rama a la cual me apasiona, a la cual me gusta. Ahí, por favor, en el backstage, Ale, si puedes puedes mostrar los PPTs. Gracias. Me confirma si es que se ve, por favor, desde la transmisión, si es que hay algún inconveniente. Todo bien. Yo tengo un poquito de retraso, pero es normal en, en la transmisión respecto a los comentarios y a la hora que me llegan, pero igual estoy viéndolo, por favor, si se puede ver sin ningún problema, se ven bien los PPTs, me confirman, estoy leyéndolo de todas maneras. Perfecto, entonces, se ve muy bien, listo, comenzamos. Miren, el día de hoy, como dice el título, vamos a hablar sobre el derecho penal internacional, fundamentos y principios. El derecho penal internacional es muy extenso, es muy amplio el derecho penal internacional y me tomaría quizás 1 hora, 2 horas o hasta todo un ciclo hablarlo sobre derecho penal internacional, sobre esos fundamentos, antecedentes, el derecho procesal penal internacional, que es bastante interesante, cómo acudir ante la Corte Penal Internacional, qué delitos. Entonces, como pueden apreciar en la diapositiva, en la presentación, nos vamos a centrar en aspectos bastante básicos, bastante preciso, y para no abusar tampoco del tiempo, y si es que ustedes lo permiten, si es que ustedes desean, se puede realizar otra sesión o podemos conversar al interno sobre los aspectos ya mucho más profundos, mucho más exactos sobre este tema del derecho penal internacional. Entonces, comencemos. Miren, tenemos que hablar, sí o sí, tenemos que comenzar con lo siguiente. Una definición, y después les voy a explicar por qué he puesto estas letras de diferentes colores. En primer lugar, el derecho penal internacional es el conjunto de normas internacionales, como muy bien ustedes pueden apreciar ahí, de carácter penal sustantivas y procesales, que tanto sustantivas y adjetivas, es decir, que regula tipo penales internacionales y el procedimiento de cómo estos se pueden juzgar salvaguardando los bienes jurídicos internacionales y rigen la represión penal internacional de los crímenes internacionales. Ustedes me dirán, ¿por qué tipos penales internacionales está de otro color? Porque esa norma internacional, los crímenes internacionales están plasmados en una norma internacional que es, o la que se llama, Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional, regula cuáles son los crímenes internacionales reconocidos en este estatuto, en este convenio internacional. Ojo, que no son los únicos crímenes internacionales, pero son los que tiene competencia la Corte Penal Internacional, que existe o que nació gracias al Estatuto de Roma. ¿Cuál es la finalidad del derecho penal internacional? La finalidad del derecho penal internacional, por tratarse de los crímenes más graves, estos delitos que hace un ratito les he mencionado, que están tipificados, que están estipulados en el Estatuto de Roma, son considerados los crímenes más graves a nivel internacional y que merecen una protección por su carácter jurídico internacional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de salvaguardar la paz internacional o también llamada la paz mundial, la famosa paz mundial. Entonces, debemos comenzar diciendo eso. Conjunto de normas internacionales que regulan, que tipifican los tipos penales que están plasmados en un documento internacional, que esto viene a ser el Estatuto de Roma, con la finalidad de salvaguardar, de reprimir los crímenes más graves a nivel internacional, para salvaguardar, para hacer prevalecer la paz mundial. ¿Qué entendemos o qué significa crímenes más graves? ¿No? ¿Por qué se le da este concepto? ¿Por qué se le da esta categoría? ¿Por qué estos crímenes sí? ¿Por qué otros no pueden ser de carácter internacional? Miren, 3 aspectos para que se consideren a estos delitos tipificados como los más graves. En primer lugar, porque estos delitos
más graves, considerados por la comunidad internacional, tienen trascendencia internacional, valga la redundancia. Estos delitos tipificados en el Estatuto de Roma, que son los delitos más graves, tienen trascendencia o importancia para la comunidad internacional. Es decir, son los más relevantes, son los más importantes, son los que más impacto a nivel internacional ocasionan. Como segundo punto, estos delitos constituyen una amenaza para la paz, para la seguridad y para el bienestar de la humanidad. Es por ello que se le hace categoría de crímenes más graves. Y como tercer aspecto a considerar o a sustentar por qué estos delitos son considerados los más graves, porque afectan bienes jurídicos esenciales y protegidos por el orden público internacional, por lo que no deben quedar sin castigo, es decir, por lo que no deben ser impunes. Entonces, estos tres fundamentos, estos tres aspectos, hacen que estos delitos sean considerados los más graves. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué delitos estamos hablando? ¿Sobre qué delitos estamos hablando? ¿Qué delito la comunidad internacional realiza o dice que son los más graves? Los que ustedes ven aquí en la pantalla, estimados. El Estatuto de Roma, en el artículo 5, en su artículo 5, regula cuáles son estos 4 delitos considerados crímenes más graves a nivel internacional que tienen relevancia mundial y que todos los estados se han puesto de acuerdo, han llegado a un consenso en que la Corte Penal Internacional, que es el organismo, que es la Corte, que es el organismo internacional o mundial para sancionar estos delitos, tiene competencia para estos 4 tipos penales. En primer lugar, el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Ustedes, quizás por ahí alguien me preguntará, el delito de genocidio está tipificado también en nuestro Código Penal, igual que el delito de lesa humanidad. Es decir, esos delitos tienen competencia de la Corte Penal Internacional, sí, pero también de nuestra jurisdicción interna, nacional. Lo vamos a ver más adelante por qué están regulados en ambos ordenamientos jurídicos y prevalece tanto el nacional o el internacional. Lo vamos a ver más adelante. Miren, he desarrollado estos 4 puntos, estas 4 consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Debemos tener en cuenta estas 4 consideraciones para poder comprender, para poder entender mejor el derecho internacional, o el derecho penal internacional, perdón, el derecho penal internacional. Si tenemos en cuenta estos 4 argumentos, vamos a entenderlo y vamos a comprenderlo de manera mucho más clara. Por ejemplo, el derecho penal internacional se refiere únicamente, ojo, el derecho penal internacional se refiere únicamente a las infracciones penales internacionales tipificados en las normas jurídicas internacionales, obviamente. ¿En qué instrumento jurídico internacional nos estamos basando? En el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma regula, tipifica cuáles son los crímenes internacionales, cuáles son los delitos internacionales por las cuales esta Corte Internacional Penal tiene competencia para sancionar si es que algún individuo comete estos delitos. En segundo punto, ya hemos explicado el primero, el derecho penal internacional solamente impone sanciones penales a los individuos, a las personas naturales, no a las personas jurídicas ni a los estados. Ustedes me dirán, pero yo he visto que a los estados se les sanciona. Yo he visto que a los estados se les sanciona por vulneración a los derechos fundamentales, por vulneración a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Efectivamente, pero la Corte Penal Internacional solamente sanciona a personas naturales. Debemos recordar, debemos tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico internacional existen varias cortes, varias competencias para sancionar. Por ejemplo, si se habla respecto a la sanción de estados, nos vamos a dar cuenta que para eso existe la Corte Internacional de Justicia. Si se trata de algún conflicto de derechos fundamentales, de derechos humanos, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de América, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y la Corte Asiática, que tiene también ahí un híbrido de competencia. Entonces, la Corte Penal Internacional solamente tiene competencia para sancionar a personas naturales, ¿sí?
A los estados no lo puede sancionar. A los estados efectivamente que pueden sancionarlo a través de la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia, si es que efectivamente se ve que el estado ha sido infractor de alguna norma internacional, etcétera, etcétera, pero que no tiene nada que ver con, con la Corte Penal Internacional. Solamente se sanciona a personas naturales. ¿Por qué? Por una cuestión de principio de personalidad, ¿no? O sea, no puedes meter a una prisión a una persona jurídica, a un Estado, solamente se le puede sancionar. Y vamos a hablar después más adelante de eso. Ahora, los conceptos que ustedes pueden ver en la doctrina, en el desarrollo doctrinal que hay sobre derecho penal internacional, se van a dar cuenta que tanto el término crimen internacional y el delito internacional son sinónimos, se refieren a lo mismo. Cuando ustedes lean crimen internacional o delito internacional, se refieren exactamente a lo mismo. Por una cuestión, hubo un tiempo donde la doctrina, donde el desarrollo del derecho penal internacional trató de darle cierta diferencia, pero esto la ONU no lo ha acogido, la doctrina no lo ha acogido, por lo que si encontramos crimen o delito internacional, se refieren a lo mismo. Ahora, ese es un punto importante, ojo, nosotros hemos dicho que existen 4 delitos internacionales considerados por la comunidad internacional como los más graves, como los de más trascendencia, como los que afectan a los bienes jurídicos de manera mucho más lesiva que cualquier delito. Nuestro Estatuto de Roma solamente regula 4, como los mencioné en la diapositiva anterior: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión. Sin embargo, no son los únicos delitos de más trascendencia internacional. Por ejemplo, ¿qué me dicen de la corrupción? ¿O qué me dicen del tráfico, del terrorismo? ¿O qué me dicen del tráfico ilícito de drogas? Ustedes me dirán, ¿por qué no está regulado entonces en el Estatuto de Roma, que es el instrumento internacional que regula las conductas penales de mayor relevancia? Porque en su momento, ya lo vamos a ver más adelante, cuando se suscribió ese tratado internacional en el 98, que es el Estatuto de Roma, no se llegó a un consenso de incorporar estos delitos. Hasta la fecha existen estos 4. Sin embargo, esto no quiere decir que en un futuro puedan incorporarse estos delitos para poder sancionar a las personas que cometan otros delitos de gran irrelevancia, de gran importancia, como lo es el delito de terrorismo, el delito de trata de personas, tráfico ilícito de drogas, corrupción, etcétera. Entonces, hasta la fecha solamente se está regulando en este estatuto los 4 delitos más importantes. Existen otros tratados, otros instrumentos internacionales que regulan otros delitos también que tienen relevancia internacional, pero en lo que respecta al Estatuto de Roma, el derecho penal internacional propiamente dicho, vamos a encontrar solamente estos 4 que les estoy mostrando. Ahora, como lo dije en el título de nuestra ponencia, los principios. ¿Cuáles son los principios que regulan o cuáles son los principios que nosotros encontramos en el derecho penal internacional? ¿Serán distintos a los que nosotros conocemos? ¿Serán de otra índole? No, miren, en primer lugar, un principio dentro del derecho penal bastante conocido, el nullum crimen nulla pena sine ley. ¿Qué significa esto? No hay crimen, no hay pena sin ley, ¿sí o no? Es decir, ni una persona puede ser sancionada, castigada, si es que no existe una ley penal previa, escrita, estricta y vigente. Nullum crimen nulla pena sin ley. No hay crimen, no hay pena sin ley. Es decir, solamente se va a sancionar a las personas jurídicas con competencia de la Corte Penal Internacional solamente por estos 4 delitos: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, luego de la vigencia de estos para poder ser sancionados. Si no, pues estaría yendo en contra de este principio que es mundial, que es internacional. Por eso digo que es un principio general de derecho penal, no solamente el derecho penal internacional. El derecho penal tiene prescribe este principio primordial, ¿no? Segundo lugar, el principio bastante importante, que es la irretroactividad ratione personae. Es decir, una persona no puede responder por un delito que al momento de su comisión no esté vigente. El día de hoy, 2021, si alguien comete un delito que en el Código Penal no está prescrito, obviamente que no puede ser responsable de este, así se haya promulgado recién mañana, por una cuestión de retroactividad de la norma. La retroactividad, toda norma promulgada y publicada entra en vigencia una vez que ésta se haya publicado, el día siguiente de su publicación. E igual funciona en el derecho penal internacional. Si la comunidad internacional ha prescrito 4 delitos: genocidio, lesa humanidad,
agresión y crímenes de guerra, y este tratado se ha suscrito en el 98, ya ha entrado en vigencia en el 2002, los delitos que se hayan cometido, estos 4 delitos, cualquier persona que los haya cometido antes de la vigencia, es decir, desde el 2000 hacia atrás, no van a ser sancionados por la Corte Penal Internacional. Y hay una respuesta por los delitos que cometió Alberto Fujimori, ¿verdad? En nuestro Perú, hablando aquí de manera nacional, sin irnos muy lejos, Alberto Fujimori, yo muchas veces he escuchado por qué a Alberto Fujimori no se le ha sancionado por la Corte Penal Internacional. Bueno, porque en ese tiempo aún no estaba suscrito el Tratado Internacional y Perú no se había suscrito a esto. El tercer principio, responsabilidad penal individual. Como lo mencioné hace un momento, solamente la Corte Penal Internacional tiene competencia frente a las personas naturales, a los individuos, obviamente mayores de 18 años. Tiene competencia para las personas individuales, no para Estado. Está bien que estemos hablando de comunidad internacional, de derecho penal internacional, que tenga que ver con estados también, con una cuestión de cooperación internacional, pero solamente se sanciona a personas naturales, porque la Corte Penal Internacional no va a sancionar estados. Para eso existe la competencia de la Corte Internacional de Justicia, que por ejemplo resolvió el conflicto que tenía Perú y Chile respecto al mar, recuerdan ustedes, o si se trata de una cuestión de derechos fundamentales, de vulneración de derechos humanos, existen las competencias regionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Cada uno tiene su competencia, y la competencia de la Corte Penal Internacional solamente es para personas naturales. Cuarto principio, la improcedencia del cargo oficial. ¿Qué quiere decir la improcedencia del cargo oficial? Que no importa cuál sea el aforo de la persona natural que ha cometido el delito tipificado en el Estatuto de Roma, que igual manera va a ser procesado, investigado si ha cometido uno de esos 4 delitos. ¿Se me escucha bien? ¿Hubo algún inconveniente con la transmisión, por favor? Ale, ¿hay algún inconveniente con la transmisión? ¿Se colgó, creo? ¿O continuó? ¿Me confirmas, por favor? ¿Todo sigue muy bien entonces? Ya, perfecto. Entonces pensé que solamente ha sido mi computadora. Y el último principio, uno de los más importantes, que es la imprescriptibilidad. Es decir, que los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, los delitos internacionales son imprescriptibles, nunca pierden su vigencia. Y al igual que, por ejemplo, en el Perú, los delitos de corrupción de funcionarios, se hizo una modificatoria a la Constitución para que sean imprescriptibles, pues estos delitos también, respecto a los crímenes internacionales, son imprescriptibles, no pierden nunca esa acción de poder sancionar si es que se han cometido, si se llega a determinar que se ha cometido un delito de carácter internacional. Sí, si tienen alguna pregunta, agradecería que puedan dejarlo en la caja de comentarios sin ningún inconveniente. Ahora, entremos a lo primordial, entremos a un aspecto bastante importante, el Estatuto de Roma. Les he mencionado que estos delitos o que el derecho penal internacional tiene importancia gracias al surgimiento, a la existencia del Estatuto de Roma, porque el Estatuto de Roma da nacimiento, procrea, nace, es el papá de la Corte Penal Internacional, porque si no existiera el Estatuto de Roma, no existiera la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿cuáles son sus antecedentes de la Corte Penal, perdón, del Estatuto de Roma? En primer lugar, antes del Estatuto de Roma, existían los famosos el Tribunal Internacional de Nuremberg en el año 1945. Este tribunal se encargó de sancionar las vulneraciones o las comisiones de delitos internacionales, por ejemplo, genocidio o algo por el estilo, que se llevó a cabo durante y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Este tribunal se instauró para poder sancionar los abusos que se cometió en ese momento en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, etcétera. Sin embargo, se extinguió en el año en el 1946 una vez de haber sancionado a quienes correspondían, porque era un tribunal ad hoc.
De igual manera, el Estatuto del Tribunal de Tokio se instauró para poder sancionar a quienes habían cometido estos delitos internacionales en el marco de la guerra de Japón. Existió durante el 46 y el 48 y una vez que sancionaron, una vez que emitieron sentencia, se extinguieron, desaparecieron. ¿Por qué? Porque tanto el Tribunal de Nuremberg como el Tribunal de Tokio eran tribunales ad hoc que solamente se instauraron para poder sancionar a las personas que habían cometido crímenes internacionales en el contexto de una guerra, por ejemplo, o en el contexto de un conflicto que tenga que ver, que despierte estos bienes jurídicos internacionales. Entonces, como no existía en la comunidad internacional una institución de carácter supranacional que pueda sancionar estos delitos, es que fue poco a poco tratándose de instaurar un consenso entre los estados, entre los países, para que puedan llegar a un acuerdo internacional y poder sancionar a aquellas personas que cometan crímenes internacionales. A ver, ¿por qué, por ejemplo, el Tribunal de Nuremberg o el Tribunal de Tokio se instauró si es que cada uno de estos, tanto en Alemania como en Japón, existe su derecho interno, existe su capacidad de derecho interno para poder sancionar a las personas a través de su derecho penal nacional, tanto en Alemania como Japón? Porque aquí entra un principio bastante importante que es de carácter general en el derecho internacional, que es el principio de complementariedad y subsidiariedad. El principio de complementariedad quiere decir que el Estatuto de Roma, hablando estrictamente sobre esto, solamente se va a poder activar o tiene competencia para sancionar a alguna persona que haya cometido un crimen internacional cuando el Estado, cuando el derecho interno del Estado no pueda sancionar a esta persona o no quiera. ¿Me dejó entender? Si el Estado Nacional, por ejemplo, tiene un conflicto internacional bastante grande que se cometen delitos de genocidio, por ejemplo, pero llega a tal envergadura que las cúpulas políticas, que la cúpula de la jurisdicción está sesgada y no puede llevar a cabo un juicio, es ahí donde se acude a la Corte Penal Internacional para que ésta pueda intervenir a través del principio de complementariedad. Subsidiariedad, ¿por qué? Porque el Estatuto de Roma forma parte del derecho nacional por ser un tratado suscrito a nivel internacional. Entonces, dicho esto, en el 98 se instauró, se formó, se aprobó el Estatuto de Roma, se suscribió por los estados para que pueda existir a nivel internacional. Sin embargo, no entró en vigencia, es decir, no entró en existencia, no entró en vigor desde el 1 de julio del 2002 porque este tratado tenía como condición para que entre en vigencia que por lo menos mínimamente 60 países suscriban este tratado. Si no llegaban a los 60 países suscritos, no podía entrar en vigencia. Entonces, en el año 2002 se llegó a los países que estipulaba este Estatuto de Roma y es por ello que entró en vigencia en el año 2002, en el 1 de julio. Y forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad porque los tratados que nosotros firmemos a nivel internacional tienen carácter, tienen rango de ley, principio de complementariedad y subsidiariedad, porque si nuestro Estado en alguna oportunidad a una persona comete algún delito internacional y nuestro órganos, por ejemplo, el Poder Judicial, se vea perjudicado o no pueda sancionar de una manera correcta a las personas, tenemos que acudir sí o sí a la Corte Penal Internacional porque esta es la competente y va a ser internacional, va a ser neutra para poder sancionar a estas personas. ¿Hasta ahí todo claro? Continuemos. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el objeto del tratado, de este estatuto? Recordemos que un estatuto, un tratado, un convenio significan lo mismo a nivel internacional. El Estatuto de Roma tiene como objetivo crear un sistema de represión penal internacional, obviamente, hacia los individuos responsables de crímenes internacionales más graves. Los crímenes internacionales más graves son competencia de la Corte Penal Internacional que existe gracias al Estatuto de Roma, que entró en vigencia el 1 de julio del año 2002. Ahora, tiene dos frentes, la Corte Penal Internacional y la Justicia Penal de los Estados, lo que yo les mencioné. En primer lugar, va a tener competencia por una cuestión de principio de soberanía los estados para poder sancionar a las personas quienes cometan genocidio, lesa humanidad. En nuestro Código Penal aquí en Perú, en nuestro Código Penal existe la tipificación del delito de genocidio y del delito de lesa humanidad, que están dentro del capítulo de los delitos contra la humanidad.
Cuando suceda esto, cuando una persona comete alguno de estos delitos y nuestro Estado se vea imposibilitado, ya sea por su capacidad de garantizar un proceso, un debido proceso, o por la capacidad de que el aspecto político ha rebalsado y se ha llegado a lo jurídico y no pueda sancionar correctamente a esta persona, es ahí donde se va a pedir la cooperación de la Corte Penal Internacional para que pueda sancionar, para que pueda investigar a esta persona sin ningún óbice, sin ninguna traba, sin ningún inconveniente. ¿Con qué finalidad? Como lo dije en un inicio, para preservar la paz internacional o también conocida como la paz mundial. ¿Sí? Ahora, hemos dicho que el Estatuto de Roma regula 4 delitos: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Pero ¿de qué trata estos delitos? ¿Qué significa? ¿Cuándo se tipifican? Les voy a hacer una decregación bastante práctica de estos delitos antes de culminar esta ponencia. En primer lugar, el delito de genocidio está regulado, está tipificado en el artículo 6 del Estatuto de Roma, que da vigencia a la Corte Penal Internacional. Pero ¿de qué trata el delito de genocidio? Se entenderá por genocidio, dice el estatuto, cualquiera de los actos mencionados a continuación, los que ustedes ven abajo, perpetrados con la intención de destruir parcial o totalmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Entonces, cuando nosotros conozcamos un caso que tenga como finalidad destruir o hacer desaparecer de manera total o parcial a un grupo nacional, ya sea por razón étnica, de raza o religión, y tenemos algunas de estos actos, algunas de estas conductas, por ejemplo, como matanza de miembros de grupo, lesión grave a la integridad física o mental del miembro de este grupo, ya sea grupo, se refiere al grupo étnico, racial o religioso, o los haya sometido intencionalmente. ¿Qué ustedes entienden por intencionalmente? El dolo, ¿verdad? Existe dolo, sometimiento doloso a condiciones de este grupo, a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Es decir, que estas acciones van a llegar al punto a desaparecer, a exterminar o a afectar su integridad física o también mental. O encontremos también medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Por ejemplo, que esterilicen a todas las personas. ¿Me dejo entender? ¿Les parece conocido ese caso? ¿Se dan cuenta? O el traslado por la fuerza de niños o grupo, fuerza de niños del grupo a otro grupo, es decir, que los traten de desmembrar. Entonces, cuando nosotros estemos frente a un caso que tenga estas características, es que se va a tipificar el delito de genocidio. Siempre y cuando tengan como finalidad, como un contexto, recordemos que los delitos internacionales tienen un contexto, todos tienen un contexto, por así solo no se puede tipificar. ¿Cuál es el contexto en el delito de genocidio? Que tengan la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, ya sea por razones étnicas, raciales o religiosas, con las conductas que les acabo de mencionar, que son esas 5 que están abajo de la tipificación. Eso es en el delito de genocidio. Los crímenes de lesa humanidad, los famosos crímenes de lesa humanidad, son aquellos delitos cometidos de forma sistemática y a gran escala contra la población civil. Acá ya no tiene que ver, acá ya no tiene la importancia o ya no está dirigido a grupos que tengan ciertas características étnicas, raciales o religiosas. No, aquí es contra una población civil. Aquí es contra una población civil. Se trata de un crimen, nos menciona, de estructura más amplia que el genocidio, obviamente. En tanto, no requiere que las víctimas sean pertenecientes a un grupo determinado, lo que les acabo de explicar. El delito de genocidio está dirigido a un grupo bastante específico. Es decir, tratar de desaparecerlos total o parcialmente por su raza, por su religión o por su etnia, de manera con actos que afecten su integridad física. En cambio, en los delitos de lesa humanidad, están dirigidos a toda la población civil sin importar su razón, su raza, su sexo, su etnia, su religión. Dejo entender, esa es la diferencia entre genocidio y lesa humanidad. Los crímenes de guerra, aquí nos menciona el artículo 8 del Estatuto de Roma que la Corte Penal Internacional tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte
de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. Aquí nosotros tenemos primero que trasladarnos o hablar un poco de derecho internacional humanitario. Tenemos que ver si estamos frente a un CAI o a un CANI. ¿Qué significa esto? Conflicto armado internacional o conflicto armado no internacional, para que se pueda cometer estos crímenes de guerra. Como dice ahí, como parte de una política o como parte de una comisión a gran escala. Todos los delitos que se cometan dentro de este conflicto armado, ya sea internacional o no internacional, pueden ser propensos a cometer crímenes de guerra, que tiene competencia la Corte Penal Internacional. Un ejemplo de un CANI, un conflicto armado no internacional, es lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo. Y un ejemplo de un CAI, un conflicto armado internacional, es lo que puede, por ejemplo, lo que vemos en el Medio Oriente, ¿no? Países de Siria, esos países que se encuentran en conflictos consecutivos, pero que tienen incidencia a varios países y que la comunidad internacional tiene incidencia, es mucho más, supera las fronteras de un solo país. En cambio, Venezuela es un CANI porque pues tiene que ver solamente todo con el país venezolano que está sufriendo actualmente bastantes aberraciones contra los derechos humanos. Por último, el crimen de agresión, que está regulado en el artículo 8 bis también del Estatuto de Roma, dice, cuando una persona comete un crimen de agresión cuando estando en condiciones de controlar o dirigir la acción política o militar de un Estado, esta persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas. El acto de agresión. ¿Qué cosa es el acto de agresión que se hace mención en este artículo? Es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Si nosotros leemos la Carta de las Naciones Unidas, es un instrumento internacional importantísimo. Por ejemplo, ¿qué pasa si un grupo armado, que el ejército del Estado chileno, el encargado, es decir, como dice acá efectivamente, una persona encargado en su condición de dirigir un grupo militar, realiza un acto contra el Estado peruano, por ejemplo, invaden territorio peruano por Tacna o realizan una práctica con armas de guerra en el país, en otro país que es Perú, estos chilenos cometen un crimen de agresión. Y como dice efectivamente la definición de acto de agresión, es el uso de la fuerza armada de un Estado contra la soberanía. Es decir, está afectando contra la independencia que tenemos nosotros como Perú, el Estado chileno. Y es ahí donde la Carta de las Naciones Unidas está proscrita totalmente ese acto y puede ser procesado e investigado por el Estatuto de Roma, en específico por la Corte Penal Internacional. Miren, amigos, he sido bastante concreto, porque podemos hablar también sobre el derecho procesal penal internacional, cómo acudir a la Corte Penal Internacional, cuáles son los instrumentos, cuál es el mecanismo, qué se debe hacer previamente, cuál es el procedimiento, ¿no? El análisis preliminar, la apertura de investigación, cuál es la competencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces, creo yo que ese es motivo para otra ponencia, si es que ustedes lo creen conveniente. Muchísimas gracias a los conectados que han estado en esta ponencia. Ahí está mi número telefónico, mi correo, mis datos para quien quiera la diapositiva, por ejemplo, se las puedo pasar. Quien quiera material sobre derecho penal internacional o penal en general, podemos compartir, podemos intercambiar información. Encantado de discutir temas jurídicos. Ha sido un placer estar con nosotros, con ustedes, perdón, y para mí ha sido un privilegio total poder compartirles un poco de estos temas bastante interesantes y bastante particulares, que en particular a mí me encantan. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer.